Dios les bendiga, hermanos. La primera hilera aquí está totalmente vacía, ¿eh? Hay espacio. Sí. Como los cultos están cada vez más, con más hermanos, gracias a Dios, más gente, esto es una bendición. Pido que los hermanos puedan cuidar que no quede asientos vacíos entre personas en el centro, porque el que llega más tarde es más difícil que entre en el medio, ¿no? Pero que los costados estén más vacíos, es más fácil que la gente se acomode. Y los que lleguen temprano pueden sentar en la primera hilera, sí, estar más cerca de los pastores, serán más fácil de escuchar. Amén. Y menos distracción aquí adelante, ¿verdad? Amados, quiero invitarte a que abra tu Biblia en la carta de Santiago, capítulo 3. Quiero compartir con vosotros la misma palabra que compartí en la iglesia la semana pasada en Lachar. Los hermanos que estuvieron allí, están aquí, porque necesitan oír 2 veces. Y yo soy uno, porque yo estaba allí y estoy aquí. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oramos, hermanos. Padre, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo poder, oh Dios, compartir algo de tu palabra en la cual uno mismo muchas veces se encuentra, oh Dios, fallo? Oh Dios, en aquello que uno mismo muchas veces tropeza. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Danos gracia para compartir y gracia para escuchar esta palabra.
nesta mañana. Danos un corazón humilde, Señor. Danos oídos para oír y un corazón para creer. Y sensible, Señor, para reconocer muchas veces cuántas veces hemos errado, Señor, y erramos con nuestra lengua. Ministra, Señor, a nuestro corazón esta mañana. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, el texto que nos toca compartir en esta mañana no es un texto fácil. Es fácil de entenderlo, pero no fácil de vivirlo. Quisiera empezar el culto de hoy haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente. Amados, ¿tú deseas vida? ¿Deseas una vida larga para ver el bien? ¿Tú deseas una vida larga para ver el bien? Entonces, si yo quiero vivir bien, quiero vivir una vida larga y quiero ver el bien a mi alrededor, el bien en mi vida, yo quiero ver el bien. ¿Tú lo quieres? ¿Quién lo desea? Diga amén. Muy bien. David da la respuesta para esto. David dice en el Salmo 34, versículo 12, esta misma pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? En el versículo siguiente él responde, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amado, si quieres vivir bien y ver el bien, David da la respuesta para esto, diciendo, guarda tu lengua del mal y verás el bien. Guarda tu lengua de la mentira, del engaño, y verás el bien. Y hoy, amados, yo quiero compartir con vosotros sobre el peligro de la lengua. Quiero compartir cómo podemos quizás dominar la lengua, transformarla en una fuente de bendición para nuestras vidas. Cuando Santiago escribe al final, y estaba aquí sentado antes del culto pensando en esta palabra, y cuando le habla que la lengua es fuente de agua dulce y salada, me acordé de las aguas amargas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el primer lugar que fue encontró aguas amargas. Y yo dije, Señor, tú eres el único que puede transformar las aguas amargas en aguas dulces. Tú eres el único, Señor, a través del madero que fue tirado en las aguas amargas, a través de la obra de Cristo Jesús, es capaz de transformar nuestra amarga lengua en una dulce lengua. Una fuente de agua dulce. Y esto es lo que deseo compartir en esta mañana. Amados, todos nosotros sabemos que la palabra tiene poder para sanar, para restaurar, para transformar. El Evangelio es predicado por la palabra. La fe viene por él. Oír y oír palabra de Dios. O sea, la palabra produce vida. Todos, o casi todos los que estamos aquí, fuimos transformados por el poder de la palabra de Dios. Quizás algunos todavía no. Todavía siguen escuchando esta palabra y siguen resistiendo a ella, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Porque la palabra de Dios es la única palabra perfecta, justa, santa, poderosa para hacerlo. Muchas veces nosotros también somos sanados por la palabra de un hermano
que viene justo en aquel momento justo de dolor, de tristeza, de angustia de nuestra alma, cuando este hermano llega y nos trae una palabra de bendición, que esta palabra se transforma en un bálsamo en nuestro corazón, que trae consuelo al alma, trae sanidad, sana la herida del corazón, palabras que sanan. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando no quiso llevar a Marcos como en su segundo viaje? Y dice, no, él falló en el primero, él ya no sirve. Y Bernabé dijo que no y se acabaron peleando y Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Imagínate las palabras duras de Pablo a Marcos y Marcos tuvo que irse. Quizás estas palabras se quedaron en su corazón durante mucho tiempo. Y en su última carta, antes de morir, Pablo dice a Timoteo, trae a Marcos, él me es útil al ministerio. Amados, estas palabras fueron sanadoras en el corazón de Marcos. Porque quizás la última vez que él vio a Pablo, él escuchó palabras duras de él. Y estas palabras fueron restauradoras y sanadoras. Pero también, amados, debemos reconocer que no todas las palabras que salen de nuestra boca son palabras buenas. Y son palabras restauradoras, consoladoras. No son así. Quizás hasta los que escucharon este mensaje la semana pasada, esta semana ya probaron que esto también ya sucedió. Mismo haber escuchado este mensaje la semana pasada. No siempre lo que sale de nuestra boca son buenas palabras. Son palabras de ánimo y de bendición. Sí. Muchas veces nuestras palabras hieren. Nuestras palabras, ellas muchas veces vienen para destruir. Todos somos testigos, amados, del daño que hace en el corazón una palabra hablada de forma errada, en el momento errado, en el lugar errado, con la intención errada, y produce a veces tanto dolor en el corazón, tanto dolor. ¿Cuántos son los que piensan erradamente de sí mismos porque han escuchado por años palabras de maldición sobre su vida? A veces desde pequeños, como los padres que tienen costumbre de decir a sus hijos cuando se portan mal, tú eres inútil, tú eres un tonto. Y el hijo crece escuchando estas palabras del infierno. Y cargan por toda su vida un sentimiento de incapacidad. Pero no voy ahí, amados, a veces el opuesto es malo también. ¿Cuántos padres que dicen a sus hijos, tú eres el mejor, tú eres mejor que todos, tú eres el más capaz, tú eres... Amados, estas palabras hacen tanto daño cuanto las otras, porque crían hijos orgullosos de sí mismos, que nadie soporta. Las palabras hacen daños. Amados, nosotros vivimos en una sociedad que no tiene temor de utilizar las palabras. Confieso que cuando llegué en España, esto no me asustó mucho porque Uruguay no era diferente de esto. Pero uno de los grandes pecados de esta sociedad, amados, es usar las palabras de forma dura. Y los que más perciben esto son los que vienen a veces de otras culturas. Y se dan cuenta de esto. Aquí ofender es muy fácil. Ofendemos hasta las cosas sagradas. Nunca había escuchado esto en otro lugar, pero aquí se ofende hasta las cosas sagradas.
con una facilidad muy grande. Y nacemos escuchando esas cosas, crecemos escuchando esas cosas. Y muchas veces seguimos hablando estas cosas. Palabras que hieren, palabras en el imperativo. Y estas cosas, amados, muchas veces es de uso diario. Palabras groseras, sin respeto, sin gracia. Me acuerdo cuando estuve en uno de los retiros de pastores. Estábamos en el desayuno y había un pastor sentado a mi lado, un pastor joven, conocido mío, joven. Y yo estaba empezando a desayunar y él me mira y dice, dame la mantequilla. Y yo le miré, y si fuera mi hijo, no hubiera dicho esto. Porque desde pequeñito ya hubiera aprendido de una sola vez y nunca más volví a decirme de esta manera. Y tenía edad de ser mi hijo. Y yo quedé pensando, ¿será que así que trata a sus ovejas? ¿Será que así Jesús hablaría? No, amados, no podemos esconder nuestro pecado de la lengua atrás de nuestra cultura. Porque toda cultura es pecaminosa. Y tiene expresiones pecaminosas y tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Y sabe, amados, infelizmente aquellos que más ofendemos y aquellos que más amamos, aquellos que están dentro de nuestra propia casa. Parece que ahí es el lugar a donde nos sentimos más libres para usar nuestra lengua de forma pecaminosa. Las palabras erradas enferman el alma. Recuerdo una vez que antes de venir a España estaba en un retiro de una iglesia que nos apoya y era un encuentro allí de matrimonios y estaban ministrando sobre sanidad y después un tiempo de oración y un hombre joven vino y me abrazó y empezamos a orar y él lloraba como un niño y dijo, he hablado cosas tan duras a mi padre, tan duras. Y él falleció y no pude pedirle perdón. Y cargo el peso en mi alma de estas palabras tan duras que le había dicho. Amados, quizás al final de este mensaje, si hay cosas que tú tienes que arreglar, hágalo. Quizás tú tengas que pedir perdón por algo que has hablado. Hágalo. Quizás algo Dios te está mostrando y tú necesitas conversar con él. Busca a uno de los pastores y dice, pastor, mira, yo tengo que hablar sobre esto. Yo no sé cómo arreglar esto. Porque, amados, las palabras, ellas enferman el alma. Hoy deseo decir, amados, algunas señales de alerta a nuestro corazón con respecto a la lengua. Salomón, cuando escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, él habla de 6 cosas que aborrecen al Señor y la séptima, su alma, abomina. Y de esas 7 cosas, 3 de ellas tienen que ver con la lengua. La lengua mentirosa, el testigo falso y la que él más abomina, la que es peor de todas, es el que siembra discordia entre hermanos. De las 7, 3 de ellas tienen que ver con la lengua. Santiago, cuando habla de la lengua, él no habla simplemente en el capítulo 3, en este trozo de la carta. Él desde el principio de la carta, él ya va mencionando sobre el peligro de la lengua. En el capítulo 1, versículo 26, él dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros, está hablando a la iglesia,
esta carta a la iglesia, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Qué terrible. ¿Verdad o no? Que es terrible. Él está diciendo, amado, si tú no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, cuando llega en el capítulo 3, él empieza a entrar más profundamente en este texto. Y él empieza hablando de los líderes. Versículo 1. Él dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor juicio, que es la traducción mejor que condenación. Mayor juicio. ¿Por qué, amados? Porque aquel que usa su lengua para enseñar, puede enseñar correctamente o enseñar erradamente. Y él estará llevando a otros al camino correcto o al camino errado. Él tiene control sobre la vida de otros a través de aquello que habla, de aquello que enseña. Entonces, él está diciendo, es muy serio enseñar las cosas de Dios, porque tú puedes estar enseñando correctamente o enseñando erradamente. Y entonces él, no quiero detenerme aquí, entonces él sigue y entramos en el versículo 2, que él entonces pone una base maravillosa para empezar a hablar sobre la lengua. Él dice, porque todos ofendemos muchas veces. Oh Señor. Todos ofendemos o hacemos tropezar, en otra traducción, muchas veces. ¿Cuántos hacemos? ¿Cuántos ofendemos? ¿Cuántos? Todos ofendemos. Aquí no escapa nadie. El pastor, los pastores y todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos y todos somos ofendidos. Muchas veces lo que Santiago está tratando de decir cuando empieza a hablar de la lengua y diciendo aquí, nadie es mejor que nadie. Somos todos iguales. Somos todos pecadores. Somos todos hechos de la misma tierra, del mismo barro. Aquí nadie es más santo que nadie. Todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Él está diciendo, aquel que domina su lengua es capaz de dominar todo lo demás de su cuerpo. Qué fuerte. Todo lo demás de su cuerpo. Pregunta, ¿hay algún varón perfecto aquí? ¿Hay algún hombre perfecto? ¿Hay alguna mujer perfecta aquí? Aquí Santiago empieza a decir sobre la importancia que tiene la lengua y lo que ella es capaz. Que si uno tiene dominio de su propia lengua, tendrá dominio de todo su cuerpo. Amados, las palabras son como flechas. Coge el arco, pone la flecha, estira el arco y la lanza. Después que se va, ya no se puede coger. Así son las palabras que salen de nuestra boca.
Conté que cuando estaba en Uruguay, en una reunión, había conocido un hombre que trabajaba con ganado y había un hermano de la iglesia que trabajaba con ganado también. Y entonces cuando estaba en la reunión de los matrimonios de la iglesia, yo hablé con una hermana, él es mi hermano, no sé cuánto y tal. Tu hermano, qué bien. Ahí cuando llegó este hermano que trabaja con ganado, yo dije, mira, lo llamamos de Pino. Pino, ¿te acuerdas conoce a fulano de tal? Porque trabajaba en la misma área. Aquel sinvergüenza y no sé cuánto. Y empezó a hablar mal de aquel hombre, de todo lo que se podía imaginar. Y la otra que estaba al lado decía, es mi hermano. No, pero ¿quién es? Tú dijiste, no, puede ser. Ahí la esposa de este dice, cállate. Ya metiste la pata hasta aquí, no sigas metiendo más la pata. Las palabras después que salen, no se puede recoger. Es como coger una almohada de plumas, subir arriba de un edificio y soltar las plumas. Y después decir, salga y búscalas, júntalas. Es imposible. Así es la maledicencia, amados. Cuando hablamos mal de alguien, estamos tirando una almohada de plumas que es imposible juntarlas. Amados, veremos en este texto 3 figuras con respecto a la lengua. La primera, que la lengua tiene poder de guiar. Y Santiago nos da 2 ejemplos para esto. Él da la figura del freno del caballo y la figura del timón del barco. La lengua tiene poder de guiar. La segunda cosa que vamos a ver es que la lengua tiene poder de destruir y matar. Y él también da 2 figuras. La figura del fuego y la figura del veneno. Y por último, amados, vamos a ver que la lengua tiene poder de bendecir. Y también él da 2 figuras, de la fuente y del árbol. Entonces vamos a la primera. La lengua tiene poder de guiar. Versículos 3 y 4. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amados, podemos dirigir una multitud para el bien, según cómo utilizamos la lengua. Sí. Conocemos en la historia del Evangelio grandes predicadores que usaron su lengua para bendecir y traer salvación de Dios a multitudes. A multitudes. Y no solo en la historia antigua de la iglesia, pero en la historia moderna. Yo soy uno de los que conocí a las campañas de Billy Graham, por ejemplo. Yo fui al estadio allí en Brasil y multitudes escuchando la predicación del Evangelio. ¿Y cuántos fueron bendecidos a través de la lengua de este hombre? Y en tantas partes del mundo y tantos otros fueron alcanzados de hombres que usaron su lengua para traer salvación, para promover la paz, para anunciar vida. ¿O cuántos son aquellos que utilizaron sus lenguas y utilizan sus lenguas para acabar con rivalidades de familias, trayendo paz, armonía, acabando con discordia entre hermanos, trayendo armonía dentro de la iglesia? Mira el apóstol Pablo cuando escribe a la carta a los filipenses, cuando él dice, pido aquí a Evódica y Sinti que se pongan de acuerdo, y dice a otro, mira, ayuda a estas hermanas a que dejen de hablar mal una de la otra. Pero por otro lado también es verdad
que en la historia muestra cuántos hombres usaron su lengua de forma terrible. Por ejemplo, como Hitler usó su lengua, su discurso, para inflamar el corazón de toda una nación, para cometer atrocidades. ¿Cuántos judíos? Miles y miles de judíos y gitanos fueron muertos por una lengua maledicente, una lengua inflamada realmente por el infierno. Amados, la lengua tiene poder de guiar para el bien o para el mal. El apóstol Pablo habla del caballo que con un pequeño freno en su boca es capaz de ser controlado. Y no existe cosa más peligrosa que subir en la boca de un caballo que no es domado. Mi cuñado hacía domas de caballo. Y sabe, amados, domar un caballo no es cuestión de una hora. Son muchos y muchos días. Y domar la lengua, amados, no es una cuestión de un culto. Son muchos y muchos años para que podamos domar nuestra lengua. Sí, amados, tenemos que aprender a poner freno en nuestra lengua. Una lengua sin freno es un arma mortal. Un barco sin el timón está descontrolado a deriva. Puede chocar con las rocas, puede ser destruido y puede destruir. Pero cuando se utiliza correctamente el timón, él es conducido a un lugar seguro, al puerto de descanso, a su destino. Amado, Santiago dice, así como el freno gobierna el caballo y así como el timón gobierna el barco, nosotros necesitamos gobernar nuestra lengua. Porque una lengua sin control es una vida que camina, amados, a una gran destrucción, a un choque seguro. Esto es lo que Santiago está diciendo, de mi lengua y de la tuya. Pero él no sigue ahí. Él habla, amados, también que la lengua tiene poder de destruir. Él habla a partir del versículo 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Y la lengua es fuego, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esta semana nosotros vimos un grande incendio aquí en España, Valencia. Un pequeño fuego. Yo creo que más vivo que esto no está en nuestra mente ver la televisión. Que un pequeño fuego que empezó en un piso fue capaz de destruir 2 edificios enteros. 10 muertes. 200 apartamentos. ¿Cuántas vidas sin casa? Sin historia. No es sin casa, amado, sin historia.
Cuando uno cambia mucho de país, de ciudad, de país, sabe que no puede llevar todas sus cosas, pero tú acostumbras llevar su historia, sus fotos, su historia, los recuerdos más importantes para ti. Todo esto desaparece en un incendio. Todo esto fue fumigado en cuestión de horas. Y todo se inicia con un pequeño fuego. No sé cómo fue este. Pequeño cortocircuito, un cigarrillo, un calentador. Amados, Santiago está diciendo que una palabra, un comentario fuera de lugar, una maledicencia que sale de nuestra boca, una palabra dicha de forma insensata, maldosa, llena de maldad, con segundas intenciones, puede producir pérdidas incalculables, consecuencias devastadoras. Yo ya he visto iglesias siendo destruidas por comentarios maledicentes, por palabras que fueron sembradas en el corazón, maledicentes. En la Biblia hay una historia terrible con respecto a esto. Hay un ejemplo terrible con respecto a esto. David, cuando se entera que Saúl lo quiere matar y su esposa le avisa, él se va y huye. Y dice la historia en 1 Samuel capítulo 21 que David se va a la tierra de Nod y allí encuentra al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech lo encuentra allí y dice: David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Estás solo. Y él dice: no, es que vine a hacer algo secreto. Y él no quiso decir al sacerdote que él estaba huyendo de Saúl. No quería maldecir a Saúl. Y no quería poner al sacerdote en contra de Saúl. Y simplemente le dice: mira, estoy aquí y tal. Y tiene hambre y pide. Y él dice: sí, mira, lo único que tengo es el pan de la propiciación. Y entonces él da el pan a David. Pero la historia dice que uno de los jefes de los pastores de Saúl estaba allí en el pueblo. Y se entera. Y ve. Y vuelve. Y cuenta a Saúl. Pero no cuenta a Saúl lo que él había visto. No cuenta a Saúl lo que había pasado. Cuenta a Saúl maledicencia de su propio corazón y dice: Ahimelech está ayudando a David a conspirar contra ti. Y no era verdad. Saúl se enciende de ira. Saúl va para allá, llama al sacerdote, confronta al sacerdote. El sacerdote entonces cuenta lo que había pasado, la sinceridad de su corazón. Dice: no, él estuvo aquí, y contó lo que realmente había pasado, porque él no sabía absolutamente de nada. Pero el corazón de Saúl ya estaba airado con la maledicencia que le había escuchado. Y él manda a sus soldados matarem al sacerdote y todos los sacerdotes que allí estaban. Sus soldados dicen: no, nosotros no vamos a levantar nuestra mano contra los sacerdotes. Entonces él llama al que le hizo la maledicencia y dice: tú va y mata. 85 sacerdotes fueron muertos. Todas sus mujeres y sus hijos. Hubo una matanza en aquel lugar por causa de una maledicencia. Por causa de una palabra que fue usada por el diablo. Un comentario malvado pone fuego en una iglesia. Por eso, amados, cuando la iglesia está creciendo más todavía tenemos que cuidar. Un comentario malvado, maledicente, destruye años de ministerio. Años de ministerio. Por esta razón Pablo dice a Evodia y Síntique:
porque él sabía el peligro que esto podía producir si seguía esto dentro de la iglesia. Conocí misioneros que trabajaron conmigo, que por causa de la maledicencia sus iglesias se dividieron después que él salió. Y las dos se quedaron enemigas una de la otra. Y las dos escribían a la misionera diciendo, ¿de qué lado tú estás? Y ella nos decía, pero cuando salí era una iglesia sola y yo amo a todos. Pero ahora ellos no se aman y están queriendo saber de qué lado estoy, quién yo estoy apoyando y quién no estoy apoyando. La lengua divide iglesias, matrimonios son destruidos, relaciones preciosas se terminan con una lengua envenenada por el infierno. Una lengua maledicente, con comentarios venenosos que llegan al oído de forma maligna, amados. Santiago no está diciendo que la lengua es como un fuego. Él dice, la lengua es un fuego. Es un fuego. Ella es un mundo de maldad. Ella contamina todo el cuerpo. Amados, ¿cuántos son los que se enferman a través de lo que sale de la boca? Tanto de la boca de uno como de la boca de otro. ¿Cuántos son los que se enferman? Pierden las fuerzas, las ganas de luchar, de seguir. ¿Cuántos son los que pasan enfermos de enfermedades hasta físicas a causa de lo que sale de la boca? De escuchar cosas duras. Sube la tensión. Pierde el hambre. Dolor de cabeza. ¿Verdad o no? ¿Sí? ¿No es así? Dolor de cabeza. Porque la palabra errada, amados, mata el amor, la confianza, hasta mismo la esperanza de un cambio y transformación. Ella quema todo. Ella envenena todo. Ya dijo un hombre en el pasado que el animal más peligroso del mundo tiene su guarida detrás de los dientes. Santiago dice que ella inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua destruye el hombre y ella misma es eternamente destruida en el infierno. Dice que la lengua es indomable. Que el hombre es capaz de domar todos los animales, sean animales mamíferos, reptiles, animales del mar. El hombre es capaz de dominar todos los animales, de domarlos todos ellos. Pero es incapaz de domar su propia lengua. Qué terrible, ¿verdad? Así somos. Así somos. El hombre es un experto en domar todo, pero ninguno, dice el texto, es capaz de domar su propia lengua. A veces nos asustan las cosas que salen de nuestra boca, ¿verdad o no? Sí. Amados, hay algunas cosas que nos ayudan a filtrar lo que debemos oír. Proverbios 18:8 dice así: las palabras del chismoso son como bocados suaves. Caramelo en el oído de quien oye. La palabra del chismoso es caramelo en el oído del que oye. Y penetra
hasta las entrañas. Nos gusta oír. Es agradable. Tenemos que aprender, amados, a saber qué oír y qué no oír. 3 preguntas importantes para frenar lo que venga a mi oído. Si alguien me viene a decir alguna cosa de alguien, si yo quiero, amados, ver cosas buenas, tengo que aprender a filtrar lo que escucho. Primera cosa que debo preguntar, lo que me vas a contar, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que me vas a contar? Yo creo que sí. Bueno, si no estás seguro, aquí ya cortamos. Tú dices, sí, es verdad. Muy bien. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Ya hablaste con la persona implicada? No. Entonces no hable a mí. Vaya a hablar con ella. Sí. ¿Ah, sí? Perfecto. Entonces viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es, al contarme esto, ¿ayudará en solucionar el problema? ¿Puedo ir a la persona y decir que tú me la has contado? No. Entonces, no quiero saber. Amados, si actuamos así, seguramente oiremos mucho menos cosas. Muchos comentarios malos de otros ya desaparecerán de nuestros oídos. Con estas simples 3 preguntas. Pero el problema no es solo lo que llega a nuestro oído, el problema es lo que sale de nuestra boca. Entonces ahí el apóstol Pablo también responde, amados, para aprender a controlar lo que sale de nuestra boca. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Él nos enseña a refrenar nuestra lengua y a utilizarla de forma que edifique. Primero él dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa esto? Ninguna palabra inmoral, torpe, sucia, maliciosa. La palabra aquí, amados, significa palabra que tiene olor a podrido, aquello que no sirve. Palabras groseras, blasfemas, palabrotas. No deben salir de nuestra boca. Debe ser cortado de nuestro vocabulario. Ahora, ¿qué debo hablar? La que sea buena. La que sea buena. Pero debo hablar al otro las palabras que sean buenas, pero no solamente buenas. Buenas y necesarias para edificar. Entonces debo pensar, ¿lo que voy a hablar es bueno? Sí, es bueno, pero ¿es necesario? ¿Es necesario que yo hable? No, no es necesario. Entonces, no hablo. Debo hablar lo que es bueno y lo que es necesario. ¿Es bueno? Sí. ¿Es necesario? Bueno, puede ser. ¿Edifica? No. Entonces, mejor callarse. Proverbios dice que hasta el necio cuando se calla es tenido por sabio. Amados, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra lengua es incoherente. Y es la tercera cosa que él habla. Nuestra lengua es incoherente. Él dice así, que de nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Así es nuestra boca, amados.
Así es nuestra boca. Él dice así, ¿puede de una fuente salir agua dulce y agua amarga? ¿Puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada? No, es imposible. Es imposible. ¿Puede una higuera dar aceitunas? ¿O una vid producir higos? Es imposible. Él está diciendo así, de la naturaleza es imposible que estas cosas acontezcan, pero de nuestra lengua, no. Así es nuestra lengua. Esta mañana cantamos himnos tan preciosos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un culto cantando himnos preciosos, adorando y alabando a Dios con nuestra boca, cosas maravillosas, y al salir de aquí, hablamos grosería a nuestra esposa, o soltamos una palabra fea a nuestro hijo? Adoramos y alabamos a Dios, y maldecimos al hombre, imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad o no, amados? Tú puedes decir, no, pastor, a veces ni necesito salir de aquí. Aquí mismo puede pasar alguna cosa y yo ya suelto lo que no debía soltar. Así es nuestra lengua, amados. Nosotros muchas veces no tenemos control sobre ella. Ya no sé ni a dónde estoy aquí en el bosquejo. Versículo 10. Él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Esto es así? Sí. ¿Debe ser así? No. No debe ser así. Y él empieza diciendo hermanos. Y cuando él dice hermanos, ¿a quién está diciendo? ¿Está diciendo a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién 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 es la iglesia? Yo, nosotros, entonces que el otro controle su lengua. Él está hablando a mí. Él está diciendo a mí, esto no debe ser así, Guillermo. Esto no debe ser así. Vamos a repetir esta frase y vamos a poner nuestro nombre en el final. Esto no debe ser así, Guillermo. De vuelta. Esto no debe ser así, Guillermo. Está hablando a ti, amados. Y está hablando seriamente a ti. Ahora, ¿cómo cambiar esta realidad? Ya aprendemos cómo frenar por freno en nuestra lengua, en lo que oímos y en lo que hablamos. ¿Cómo poner freno en la lengua del otro que quiere decirme algo? Y yo la cierro. ¿Y cómo poner freno en mi propia lengua? Pero ¿cómo hacer de que mi lengua sea esta fuente de bendición? Transformada por el madero. Las aguas amargas puedan salir aguas dulces. ¿Cómo lengua puede ser un deleite a los que oyen esta fuente de agua dulce? Siendo un pacificador, un animador, un intercesor, un agente de bendición en un mundo tan seco, amados, tan desértico. Una fuente que trae descanso y renuevo. ¿Cómo podemos ser un árbol de buenos frutos? ¿Cómo podemos hacer que el fruto del Espíritu Santo pueda salir de nuestra boca? El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amados, para que esto suceda, tenemos que utilizar estos frenos que mortifican nuestra lengua,
Y después tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es la lengua de Dios. La lengua de Dios. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, esta palabra va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Yo me acuerdo un joven que caminaba con un pastor y él era discipulado por este pastor y él siempre estaba junto y aprendiendo con él. Y cuando este joven subía a predicar, tú podías cerrar los ojos y oírlo y parecía que estaba escuchando al pastor, porque hablaba exactamente igual, porque él fue adquiriendo su manera. Amados, Jesús es el buen pastor. Si caminamos con Él, si aprendemos de su palabra, vamos siendo transformados y nuestra manera de hablar será como Él. Y la gente se va a dar cuenta de esto. Yo quiero terminar este mensaje, amados, rápidamente con el Salmo 19, con dos salmos. Primero el Salmo 19. El Salmo 19 habla de la revelación de Dios, primero a través de la naturaleza. Pero después del versículo 7 en adelante, él habla sobre la revelación de Dios a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta y restaura alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo, los mandamientos del Señor son puros y todos rectos. Y él va hablando sobre la revelación de Dios a través de su palabra. Como esta palabra, ella es verdad y ella penetra y va transformando nuestra vida. Y después de eso, entonces él habla sobre que esta palabra limpia nuestro corazón. Somos limpios a través de ella. Y él termina el Salmo con el versículo 14, diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. David termina este salmo, amados, con esta hermosa palabra, diciendo que la palabra del Señor pueda reinar en mi interior y limpiar mi alma de tal manera que lo que sale de mi boca sean agradables a Él. Y te digo una cosa, si es agradable a Él, será agradable a todos que la oyen. ¿Y qué produce esto? Alimentarse de la palabra de Dios. No, amados, no es cuestión de venir a la iglesia, simplemente, mas alimentarse de la palabra de Dios que va transformando nuestra manera de hablar. Y quiero terminar con el último versículo del Salmo 45, versículo 1. Salmo de los hijos de Coré. Un hermoso canto al Señor. Y él empieza ese salmo diciendo: rebosa mi corazón palabras buenas. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Amados, qué hermosas son las palabras de ese salmo. Rebosa mi corazón palabras buenas. Amados, cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida y nuestra alma y nuestro ser está lleno de esta palabra, nuestra vida estará llena de palabras buenas. Ella estará llena en mi mente y mi corazón. Y su espíritu va a dirigir mi mente y mi pensar tan rápidamente que mi lengua será la pluma ligera en las manos del Señor. No habrá tiempo de pensar mal. Lo bueno saldrá antes que el mal, porque mi corazón rebosa. ¿Sabe qué es rebosar? Está desbordando palabras buenas. Palabras buenas. Amados, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón rebosa palabras buenas? Señor, ayúdanos a frenar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra para que mi lengua rebose palabras buenas.
Y quiero terminar, amados. Quiero terminar. Con algo aún maravilloso. Porque esto desea el Señor, que así sea nuestra lengua. Que nuestra lengua sea como la lengua de aquel que en el momento más duro, más terrible de su vida, en el momento de mayor sufrimiento que alguien puede sufrir, clavado en la cruz del Calvario, castigado, clavado y sufriendo, que no abrió su boca, y en aquel momento más difícil de su vida, abrió su boca y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usó su lengua para bendecir, para perdonar a aquellos, a ti y a mí, que lo estábamos clavando en aquella cruz. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender de sujetar nuestra lengua? Y decir: Señor, que de esta fuente, ayúdame, Señor, que de esta fuente pueda salir, rebosar palabras buenas. Vamos a orar. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, porque todos, oh Dios, todos, aquí no hay nadie, Señor, que no tropiece en esto. Ten misericordia, Señor, enséñanos, Señor, a poner freno en nuestra lengua. Enséñanos, Señor, a domarla. Enséñanos, Señor, a sujetarla a tu palabra. Que nuestra boca sea tu boca, Señor. Que nuestro corazón rebose palabras buenas. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestro hablar, Cristo sea conocido, tu verdad sea vista. Oh Dios, perdona, Señor, el mal uso de nuestras palabras. Muchas veces, ten misericordia de nosotros. Una vez más tenemos que ir a la cruz. Una vez más tenemos que ir a ti, Señor, pidiendo perdón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces de forma ligera mal usamos nuestras palabras. No te honramos. Ten misericordia, Señor, y enséñanos a bendecir a través de nuestra boca. Que nuestra lengua sea guiada por tu Espíritu, conducida por ti, y que glorifique a tu nombre. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.